¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a esta nueva charla en verde de Signus Ecovalor. Además, hoy vamos a hablar de algo que nos interesa a todas y a todos, que estamos todo el día dándole vueltas. El tema de las energías renovables y cómo está afectando a nuestros entornos, cómo está afectando también a nuestra vida, este cambio de paradigma, de abandonar lo que son las energías fósiles, pasar a las renovables, todo lo positivo, pero también lo negativo. Y en eso está trabajando mucho SEO Verlife. Vamos a hablar hoy nada menos que con Miguel López, que es el director de organización de SEO Verlife, que sabéis que es la ONG abanderada ahora mismo en la protección de las aves, pero también de los paisajes y de todo lo que tiene que ver con la naturaleza y con lo que es un desarrollo sostenible. Voy a ver si puedo conectarme ya con Miguel. Mira, ya le estoy viendo. Se ha unido Miguel, a ver si podemos empezar a hablar, porque Miguel López es periodista ambiental, es abogado y además es un gran experto en comunicación. Como director de la organización de SEO Verlife, pues tiene muchísimas cosas que contarnos. A ver si se puede unir. Mira, a ver, te he enviado la invitación, Miguel. Siempre cuesta un poco esto de empezar. A ver si me puedes ya dar el ok, que te he mandado ya la invitación. Vamos. Bueno, os voy contando un poco en lo que se conecta Miguel, que espero que no se demore, ¿no? Miguel ha estado hasta hace muy poquito como director adjunto de comunicación nada menos que del Ministerio para la Transición Ecológica. Y había estado antes en comunicación en SEO Verlife y ahora ha vuelto otra vez a SEO Verlife ya como director de organización. A ver, Miguel, te he enviado la invitación, mira si puedes conectarte. Vamos a ver. Miguel tiene que conectarse ya. Miguel, nos tienes que estar viendo, que es muy interesante todo lo que queremos hablar hoy sobre el impacto de las energías renovables en la naturaleza, todo lo bueno y todo lo malo que tienen. Vamos a ver si lo conseguimos. A ver, otra vez, te vuelvo a invitar. Vamos, Miguel, ahora. Ahora, es que siempre cuesta, disculpad. Nada. Es que este sistema es un poco extraño. Esto es de Instagram. Tampoco no lo han hecho fácil. ¿Qué tal estás, Miguel? Muy bien, creo que se me ve un poco Sí, borroso, pero sí, sí, bueno, debe voy a ver ser si del limpio un calor. poquillo esto. Sí. Hay mucho calor en Madrid, las cosas como Se son, te sí. ve borroso, sí. Sí. Bueno, Sí, pues se te oye a bien, ver si consigo ahí. se te oye bien. Bueno, se me oye bien, que eso es lo Eso es lo importante. importante. ¿Qué te pillamos en la oficina? Deseo, trabajando. Sí, bueno, ahora estoy solo, ¿eh? Por eso me he quitado la mascarilla. Estoy solo en la oficina y con muchísima ventilación y sin nadie más. Y luego, así que respetando las medidas de seguridad, Bueno, yo como no puede estaba ser de otra manera. contando, ¿no? Bueno, SeoverLife tiene una experiencia porque es la entidad primera que hemos tenido de protección de la naturaleza hace ya, bueno, ¿cuándo fue? En el 50 y, En el 54 54. cumplimos 67 añitos este Fíjate año. tú, una cosa es decir que es antigua y otra cosa es retrotraernos hasta tanto, ¿no? Hasta entonces. Bueno, somos los decanos y jóvenes de espíritu, que eso siempre lo dice nuestra directora Asun y yo me lo creo, a pies Por juntillas, supuesto, además. por supuesto. Yo no voy a decir desde cuándo soy socio de Soberlife porque luego van a empezar a echar a la gente cuenta si ya me he vacunado o no. Así que prefiero no contarlo. Pero también somos desde hace mucho. Tú, Miguel, periodista ambiental, abogado, gran experto en comunicación, decía que has estado primero en Soberlife, luego estuviste luego en comunicación, como director adjunto de comunicación en el Ministerio de Transición Ecológica. Ahora has vuelto ya como director de proyectos, un director, perdón, de organización en SEO Verlife, pero tus raíces están en la serranía de Ronda, ¿no? En un pueblecito que yo no conozco, pero cuéntame, en Jimera del Íbar. Jimera del Íbar, que es un pueblo, bueno, lo primero, muchas gracias. Yo no me siento experto de nada. Esto es como todo en la vida, ¿no? Que vas aplicando de todo. He trabajado en tantos sitios, en el CSIC, en el IDRI y tal. Al final vas aprendiendo y picando todas cosas. Y bueno, yo creo que esto de trabajar en expresiones ecologistas, que al final es el sueño de mi vida, es como un aprendizaje constante. Así que de esto va todo, ¿no? Que hay que estar todo el rato aprendiendo. Y sí, bueno, toda mi familia es de un pueblo muy pequeño de la Serranía de Ronda
a unos 30 kilómetros de Ronda, en el límite con el parque de Grazalema, que se llama Jimena de Líbar, que su nombre proviene de los llanos de Líbar, que es uno de los sitios más maravillosos de este mundo, que voy a decir yo, y en una de las zonas más preciosas de España, y que me encanta hablar de ella todo el rato y que podría estar aquí horas y horas. Hay los sitios que no sabes si es mejor que lo conozca la gente o que no. Desde luego hay que conocerlo porque es un lugar absolutamente increíble. Hay que conocerlo porque hay que valorarlo y para valorarlo hay que conocerlo. Entonces a mí me gusta mucho hablar de ello porque creo que hay que poner en valor la biodiversidad increíble que hay en esa zona, igual que en otros muchos puntos de nuestro país, que para eso somos tan ricos en biodiversidad que a veces se nos olvida. Pero de ahí vienen esos pajaritos que tienes en la cabeza, ¿verdad? Que te hacen ir de un lado para otro, siempre pensando en la protección de las aves, la protección del paisaje y del paisaje, Sí. la defensa ambiental, Sí, la verdad es que se lo debo a Jimena de Líbar y se lo debo a un profesor que tuve en sexto de GB, que siempre lo recuerdo cada vez que hablo, así me escucha alguien, que es Rodolfo Velasco, que además es socio de SEO, y que en sexto de GB, cuando dábamos clases de ciencias naturales, lo que nos obligaba no era a comprarnos el libro de texto, sino una guía de aves, de rapaces. Entonces, yo le debo casi todo mi carrera profesional a esa decisión, así que se la agradeceré. Qué bonito porque todos tenemos en nuestro corazón un profesor o profesora, ¿verdad? Que nos ha hecho cambiar radicalmente la vida. Yo, por supuesto, también. Trinidad Gejo, precisamente. Fue con la que empecé Hay que hablar mucho a de los organizar un profesores. grupo ecologista y naturalista en el instituto. Hay que hablar mucho de los profesores y profesoras, desde luego. Pero, Miguel, queríamos hablar, claro, hablar de pajaritos, de biodiversidad, de naturaleza, pero estos días estamos todos muy revolucionados con el tema de las energías renovables. Y tú que conoces mucho ese tema y que además Everlife está trabajando tanto en eso, queríamos un poco poner el foco hoy en esta conversación, en esta charla en verde, en el tema de las renovables. Porque los ecologistas llevan décadas pidiendo un desarrollo potente de las energías renovables y ahora que está llegando, parece que no está llegando ni en el de la mejor manera y además está provocando serios problemas con los pueblos, con las zonas naturales. ¿Qué es lo que está pasando? A ver, tenemos que tumbar en el diván a los ecologistas. ¿Qué está ocurriendo con el tema de las renovables? ¿Ahora son malas? Bueno, yo creo es como toda cuestión que genere que implica un choque de trenes, pues nos ha ocurrido que nos ha pillado sin los deberes hechos, ¿no? Cuando yo entré en SEO hace ya unos cuantos años, me empezaron a hablar de este concepto, del concepto de las renovables responsables, de que necesitábamos renovables que se reconciliaran, que estuvieran reconciliadas y completamente compatibles con la biodiversidad, ¿no? Y todo esto venía del primer trabajo, la primera aproximación que hizo SEO Everlife a este asunto, que se produjo en 1993, y de la mano del CSIC, con quien precisamente seguimos trabajando muy cerca en este asunto, ¿no? En 1993 se hizo el primer gran parque eólico en nuestro país y se hizo en una zona en Tarifa, en pleno corredor de aves migratorias. Desde el minuto 1, SEO y unos cuantos investigadores, un grupo bastante importante de investigadores del Consejo, pues dijeron que esa ubicación no era la más idónea, no era la más adecuada y hubo cierta polémica, ¿no? Es cierto que gracias a todo el trabajo que se hizo, pues se aprendió mucho, aprendimos mucho sobre el impacto que tenían este tipo de infraestructuras sobre la avifauna. Ahora sabemos mucho más, aunque es cierto que es necesaria aún muchísima más información, pero bueno, puso en sobreviso hace ya, fíjate, unos cuantos años que era necesario tener muy claro dónde se ponían este tipo de infraestructuras en tres variables. En la variable del dónde, en la variable del cuánto, es decir, cuánta se ponía, y en la variable del cuándo se iba introduciendo el despliegue renovable. Si hubiéramos hecho las cosas bien en 1993, hubiéramos dicho, bueno, pues hay que elegir muy bien los espacios para evitar zonas de protección, tener muy claro dónde se tiene que hacer. Si hubiéramos empezado a hacer el despliegue, si lo hubiéramos empezado a hacer el despliegue en 1993, estaríamos diciendo, bueno, pues hay que hacerlo de una manera paulatina para conseguir en lo antes posible llegar a un sistema eléctrico 100% renovable.
pero además haciéndolo de una perspectiva participada, trabajando con todos los agentes implicados, porque además esto es una cosa que se dice mucho en la investigación social, que la discusión cuanto más de formato más pequeño es, más rica es. Entonces, si hubiéramos trabajado desde esa perspectiva, hubiéramos sacado pues probablemente muchísimo más rédito a las renovables y se hubieran convertido en una herramienta y en un motor para la España vaciada. Y teníamos el cuándo, teníamos el qué, teníamos el cuándo y además tendríamos el cuánto, ¿no? Es decir, cuánta necesitamos para realmente cumplir con los objetivos fundamentales de lucha contra el cambio climático a las que nos hemos obligado y que deberíamos además pedir mucho más. ¿Qué ha ocurrido? Bueno, pues que como siempre el ser humano... Queríamos ir poco a poco. Sí. Pues como todo en la vida, pues como las lentejas, pues todo funciona mejor si se hace haciendo chup chup, pero el problema es que no, pues el ser humano en cuestiones ambientales es pues procrastinador por naturaleza y lo hemos dejado todo para el último momento. Dejamos para el último momento, casi en el tiempo de descuento, la negociación climática. De hecho, seguimos en el tiempo de descuento, no hemos mejorado mucho, aunque avanzamos, pero seguimos trabajando en tiempo de descuento. Tenemos que avanzar de una manera muy rápida y haciendo cambios muy trascendentales para mantenernos en niveles de seguridad, que como sabéis es intentar evitar que la temperatura crezca por encima del 1,5 grados respecto a los niveles preindustriales. Es un desafío urgentísimo y muy ambicioso, teniendo en cuenta noticias como la que hemos visto hace nada con respecto a los glaciares, ¿no? A los glaciares en la Antártida, que bueno, pues que siguen derritiéndose de una manera bastante acelerada, ¿no? No tenemos mucho tiempo, hemos empezado muy tarde y no tenemos mucho tiempo. Como dice Greta Thunberg, ¿no? La casa está ardiendo, esto es una realidad. Y por otro lado, tenemos que asumir que en este corto espacio de tiempo tenemos que intentar hacer las cosas lo mejor posible. Sabemos que una de las herramientas para luchar contra el cambio climático es un despliegue renovable que en estos momentos, en el corto y en el medio plazo, pues tiene que ser grande, tiene que ser importante y en España además puede ser importante porque tenemos mucho sol y mucho viento. ¿Y qué tenemos que hacer? Bueno, pues tenemos que ponernos muy rápido todos los agentes implicados, desde la ciudadanía a las administraciones públicas y muy especialmente las empresas, todos nos tenemos que poner de acuerdo para que realmente sean responsables, porque es posible ubicar renovables en lugares que sean beneficiosos para todos, porque en realidad, si nos ponemos a hacer cálculos, como dice el propio sector dice, que para cumplir con las necesidades que tenemos de renovables de aquí a 2030 solamente es necesario ocupar entre el 1 y el 3% del territorio nacional. Y eso sin contar el autoconsumo, del que luego hablaremos. Así que, oye, tenemos todo para que las cosas salgan bien. Pues el problema es que no está ocurriendo así. El problema es que digamos que está imperando la ley del más fuerte, probablemente también por la configuración que tenemos en nuestro país, que es un país donde hay plurigobiernos, donde las velocidades pues, son muy diferentes, hay además de intereses de todo tipo, entonces probablemente tenemos todo en contra y sin embargo tenemos todo a favor para que esto salga bien. Entonces tenemos que intentar que todo lo que tenemos en contra deje de estar. Y de momento, ¿cómo lo estamos haciendo? Bueno, pues siendo honestos, yo creo que hay cosas que se está avanzando y se está avanzando rápido. Creo que normativamente se está avanzando muy, muy rápidamente. Decía hace poco en unas jornadas que hicimos junto con el CSIC, uno de los ponentes decía, mire, es que a la administración pública, pues a lo mejor ya tenemos que empezar a dejar de pedirle cosas, ¿no? Lo que tenemos que hacer ya es asumir que ya nos corresponde a las expresiones ecologistas, a la ciudadanía y sobre todo a las empresas, ser responsables, ¿no? O sea, tenemos que empezar a señalar los proyectos irresponsables, ¿no? Yo creo que lo más importante, y esto es lo que me comentan todo el rato mis compañeros técnicos de SEO Overlife, es que hay que incidir en la calidad, hay que incidir en dos cosas. Uno, el desarrollo renovable tiene que ser lo más distribuido posible, es decir, cuanto más pequeño y más cercano a los lugares donde se consume, que casi siempre son las ciudades mejor, esto pasa por mucho más autoconsumo, porque nosotros nos sentemos, reunamos a nuestras juntas de vecinos y les convenzamos que poner placas en nuestras cubiertas no solamente es bueno para el planeta, sino que es bueno para nuestro bolsillo. Eso por un lado. Y por otro lado, tenemos que conseguir pedir a las empresas una cosa muy importante, y es que
sean honestas, que los estudios de impacto ambiental, que los promotores, que los estudios de impacto ambiental que tienen que hacer antes de, cuando plantean un proyecto, todos los promotores tienen que analizar qué impacto ambiental tiene ese proyecto y justificar por qué ese proyecto se tiene que hacer, porque los impactos ambientales son asumibles teniendo en cuenta el interés general que implica realizar el proyecto, que en este caso es pues conseguir luchar contra el cambio climático, ¿no? Bueno, pues estos estudios de impacto ambiental, todos los que nosotros alegamos, que alegamos una barbaridad, solamente lo que llevamos si calculamos en los últimos 20 meses, más o menos hemos alegado unos 250. O sea, es una barbaridad para una organización como nosotros que tengamos que recurrir, tenemos que dedicar tantos recursos y tanto esfuerzo a algo que no debería ser así, porque deberíamos ver los estudios de impacto ambiental y decir, oye, qué bien están hechos, fenomenal. El problema es que no es así, el problema es que nos encontramos estudios de impacto ambiental alarmantemente, no me gusta utilizar la palabra malos, pero bueno, incompletos sin duda, con triquiñuelas, con trampas al solitario, que al final pues lo único que hacen es generar proyectos que pueden poner en riesgo a la biodiversidad y sobre todo por poner cara a los problemas a especies que están en peligro de extinción, como es el caso del sisón o es el caso pues de la codorniz. ¿Cuáles serían? Porque bueno, yo creo que mucha gente sí que lo sabe, pero ¿cuáles son de verdad esos impactos negativos que tienen las renovables? ¿Por qué las vemos esa parte mala? Bueno, las renovables, como todo en la vida, el impacto negativo es en función de dónde la pongas y en función de cómo plantees el proyecto. Una renovable colocada en el tejado de SEO Verlife, en la sede de Madrid de SEO Verlife, en Vallecas, que nosotros cuando acudimos al Acuerdo de París queríamos ir como con el aprendizaje hecho, ¿no? Y entonces nos metimos en el berenjenal en la época del impuesto al sol, plantear un sistema de consumo en nuestra sede aquí en Vallecas, ¿no? Bueno, es unas placas fotovoltaicas que no tienen más allá de que deberían se tienen que desarrollar con la mayor sostenibilidad posible y guardando la circularidad, que es un elemento que también hay que valorar mucho y que hay que estudiar mucho más en el caso de las renovables. Pero bueno, en términos de biodiversidad tiene un impacto muy reducido. Si colocamos esa placa fotovoltaica, sin embargo, en una zona esteparia, en un LEC, por ejemplo, en una zona de reproducción del sisón, pues nos estamos cargando un espacio fundamental para un ave que está en peligro de extinción. Si colocamos una gran planta eólica, una gran instalación, una gran infraestructura eólica en medio de un paso migratorio de aves, como los dos que tenemos tan importantes en España, pues estamos generando un efecto barrera impresionante, aparte que, como sabéis, bueno, el impacto per se que tienen los aerogeneradores en cuanto a destrucción de avifauna, que está bastante demostrado y que es necesario, bueno, pues analizar muy bien a la hora de colocar este tipo de infraestructuras, según dónde, claro. Vosotros habéis hecho unas jornadas, lo has comentado hace un momento, con el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, en las que, con ese nombre que le dais tan bonito, ¿no?, de renovables responsables, habéis abierto ese diálogo entre la sociedad civil, la propia industria, la propia comunidad científica, las administraciones, para intentar buscar esa transición ecológica respetuosa con la biodiversidad y también aliada con el equilibrio territorial. Cuéntanos un poco cuál ha sido el resultado de estas jornadas y qué es lo que han abierto, qué van a venir después de ellas. Bueno, pues la verdad es que estamos muy contentos de haberlo hecho y haberlo hecho pues como de la mano de nuestros aliados, que son los investigadores y los investigadores, en este caso, del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Digo aliados porque SEO Verlife nació en el Consejo, ¿no? Nació en el Museo Nacional de Ciencias Naturales. Tenemos un comité científico, somos una sociedad científica, una de las sociedades científicas que hay en nuestro país en el ámbito ambiental. Y tenemos un comité científico en el que participan gran parte de los investigadores son del Consejo, pero también de universidades, por supuesto, y de otros centros. Y bueno, nos hizo unirnos ahí, poder realizar una jornada de este tipo junto con el CSIC y además adquirir un compromiso de trabajo conjunto por unas renovables responsables de futuro es un orgullo para nosotros, que llevamos tantos años en esto y que lo que queremos es sobre todo construir un modelo de renovables que sea realmente responsable, porque insistimos en que es posible y que además es positivo, ¿no?
Dos cosas han salido fundamentales de esta primera jornada. La primera es que ha sido un primer punto de encuentro. Por primera vez, creo, una de las primeras veces que se juntaban en las mismas mesas todos los actores, desde el sector a las plataformas ciudadanas, a la academia y las expresiones ecologistas, ¿no? El objetivo es continuar desarrollando este tipo de encuentros y hacerlos cada vez más pequeños, porque como te decía antes, esto es una de las principales conclusiones que se extrajo de las jornadas, es que tenemos que intentar reducir a la mínima expresión los procesos participativos. Yo estoy convencido de que si nos juntamos a nivel municipal para decidir cómo se articula el despliegue renovable en un municipio, pueden salir cosas muy, muy interesantes, mucho más de lo que nosotros nos imaginamos, ¿no? Por ejemplo, en términos de comunidades energéticas ciudadanas, ¿no? Por ponerte un ejemplo, ¿no? Hay que reducir los espacios de participación. Y luego una segunda cuestión que nos pareció muy interesante es dos documentos que hicimos. Quiero decir, reducir en cuanto a la escala, ¿Perdona? no en el número, todo lo contrario, ¿no? Muchas Claro, reuniones, pero a escala más pequeña. Reducir la escala. Cuando me hablo de reducir los espacios de participaciones, reducir la escala. Es decir, yo creo que ocurre siempre, ¿no? Cuando el debate es muy enriquecedor cuando el grupo está en un ámbito muy concreto, ¿no? O sea, tomar decisiones con respecto a tus vecinos en una junta de vecinos puede ser muy disruptivo, mucho más disruptivo de lo que nosotros nos imaginamos. Tomar decisiones a escalas municipales, ¿no? A escalas incluso de barrio, pueden generar el debate se enriquece mucho, sobre todo, y salen muchísimas opiniones y además la gente se reconoce a sí mismo, ¿no? Esto es una de las cuestiones que más nos comentaban los investigadores del área social que estuvieron participando en las jornadas, que fue una de las cosas más interesantes desde mi punto de vista que vivimos, ¿no? Pero bueno, hay dos cuestiones que salieron y que además os invito a todos a consultar, que son, por un lado, un decálogo, una descripción muy breve de lo que tiene que ser el futuro, ¿no? De hacia dónde tenemos que ir, ¿no? Y luego, por otro lado, una serie de recomendaciones sobre emplazamientos de energías renovables, dónde sí, dónde no y cómo hacerlo. Muy breves los dos, porque también consideramos que estamos en un momento en el que hay ya... nosotros habíamos escrito mucho sobre este asunto, hemos alegado muchísimo, llevamos muchísimo tiempo trabajando en esto. Hay guías que se hicieron ya hace casi una década, por ejemplo, de desarrollo eólico, que se siguen utilizando por parte de las promotoras, que se han traducido al japonés, para que te hagas una idea de todo lo que llevamos haciendo. Y nos parecía que el momento era hacer algo muy concreto y que tuviera que en un golpe de vistazo pudieras hacerte una idea y que sobre todo orientase muy bien a los promotores y a quienes están haciendo los estudios de impacto ambiental sobre las grandes líneas de lo que nosotros consideramos que tienen que ser renovables responsables, porque de las grandes líneas no lo salvan todo. Hay que llegar luego al proyecto en sí mismo y determinar real el impacto. Por eso es tan importante hacer estudios de impacto ambiental muy buenos y sobre todo muy honestos. Claro, pero... Porque, por ejemplo, hay una cuestión que quizás es interesante, córtame porque yo tengo mucho carrete con esto de las renovables, pero bueno, que hay una cuestión que a mí le pongo ejemplo porque me resulta bastante elocuente, ¿no? Una de las cuestiones que se tienen que analizar en los estudios de impacto ambiental son las alternativas, los análisis de alternativas. Es decir, oye, si lo pongo aquí, ¿qué diferencia de impacto tiene si lo pongo aquí, o, que esta es una cosa que hay que estudiar también, si no lo pongo? También. Y tengo que analizar qué ocurre también eso, ¿no? Y hay muchas veces, tú cuando ves los estudios de impacto ambiental, en realidad, en ocasiones, o al menos los que nosotros alegamos ya porque consideramos que son realmente importantes y que tenemos que alegar sobre ellos porque vemos que hay una afección real, pues ves en cierto modo como en realidad todo está orientado como para... La alternativa ya estaba elegida de antemano y todo se ha construido para todas las alternativas demás se han construido a posteriori para justificar esa alternativa. Y eso, bueno, creo que necesitamos dar una repensada a ese tipo de trabajos porque no son responsables. Claro, pero toda esa planificación territorial que sería lo sencillo, ¿no? Aquí te puede hacer y aquí no. Y tú les dices, tienes, lo que dices tú, hay un 3% del territorio español donde se puede hacer. Y ahí ya, dependiendo de los intereses industriales... Y sin contar el autoconsumo, que lo digo siempre. Eso es incluir el autoconsumo, que luego hablamos de ello. Pero teniendo en cuenta eso, pues ya iría un desarrollo, pero en esos sitios concretos. Lo que yo veo es que
no se ha hecho y además creo que no va a dar tiempo a hacer ese trabajo. Bueno, a ver, la información está ahí. O sea, tampoco es que hace falta inventar la rueda. La información, o nosotros, bueno, ya sabes que además con SEO Overlife, al igual que otras sociedades científicas, tenemos programas de seguimiento donde tenemos una información muy de detalle en algunas ocasiones, sobre todo en algunas regiones, sobre las afecciones, las potenciales afecciones, ¿no? Porque ten en cuenta que las aves al final, bueno, las aves son el gran indicador de la biodiversidad por muchas razones y una de ellas es que te permiten determinar valores ecológicos de los espacios de una forma más o menos sistematizada y bueno, la realidad es que SEO tiene muchísima información, SEO y otras muchas organizaciones tienen mucha información y también lo tienen las administraciones públicas. Prueba de ello es que el Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico planteó hace ya unos meses una zonificación, es decir, ha puesto en un mapa que es, bueno, mejor, a juicio de SEO Overlife, bueno, requiere actualización, requiere incluir algunas cuestiones más, pero tiene ya puesto en un mapa que es orientador, es cierto, no es vinculante, pero sí es orientador de las zonas de España. Tienen dividido España por zonas de sensibilidad media, alta y baja. Y en la alta, obviamente, te dicen que no sería compatible o que consideran que no sería conveniente instalar allí, sobre todo, grandes infraestructuras de renovables, ¿no? Bueno, la pregunta es, bueno, si tenemos ese instrumento, que es un instrumento que está, que está ahí y además de ese instrumento, si por ejemplo tienes la guía, si te vas a la guía que hemos realizado SEO Overlife con el CSIC o la que han planteado otras muchas plataformas, organismos, porque otra cosa que está pasando y que a mí me parece muy positiva de todo este movimiento es que eh, la gente que en 1993 se echó las manos a la cabeza y se puso a trabajar por unas renovables responsables ya no está sola. Ahora hay muchísima gente que está trabajando y eso es muy de agradecer. Y yo, vamos, desde aquí agradezco a todas las expresiones ecologistas y ciudadanas que están trabajando ya por este camino y ofreciendo información muy útil para los promotores y para las administraciones. Entonces, la pregunta es, ¿por qué, teniendo toda esta información, por qué no está ocurriendo? Bueno, pues probablemente porque hay otros intereses, hay otros elementos que hacen que atraen hacia zonas de alto valor ecológico proyectos. Uno de ellos probablemente sea el tema de los puntos de acceso y conexión. Sabes que España está dividida en puntos de acceso y conexión y, bueno, pues eso es un elemento que determina los proyectos, pero aún así, teniendo en cuenta, y te doy otro dato que es habitual en este tipo de debates y que además lo corroboró la propia vicepresidenta en las jornadas que hicimos, hay más o menos 10 veces más, planteados 10 veces más proyectos de los que España necesita para cubrir sus necesidades de renovables de aquí a 2030. Bueno, pues entonces, es que es una cuestión de seguir haciendo cálculos, ¿no? O sea, tenemos tantos puntos de acceso y conexión, tenemos tantas necesidades, bueno, sigamos haciendo cálculos. ¿Y cuál es la propuesta de SEO Overlife y la que proponemos en ese decálogo y en esas recomendaciones que sacamos en las jornadas y que ya veníamos recomendando y exigiendo? Ay, a ver, que se está yendo. Te estoy perdiendo un poquito. A ver, Miguel. Ay, 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 que se va un poco la cobertura. Ay, no, te estoy perdiendo. Ay, madre. A ver, que estaba muy interesante lo que estabas contando. Bah, lo perdimos. A ver si podemos buscarlo otra vez y puede conectarse. Se ve que se le ha ido. Ay, vaya, vaya. Miguel, a ver. Ay, era súper interesante lo que estábamos viendo. A ver si puede conectarse otra vez. Se ve que se ha quedado sin. Ah, a ver, ya está. Pues mira a ver si puedes. Perdonad, que no sé qué ha pasado. Me queda- Te han sido, te han me sido. está... Debe ser que estaba siendo incómodo con alguien. No Algo, sé, no sé. nos han cortado las comunicaciones justo cuando estabas hablando de eso tan No sé. interesante. No lo sé.
No, pues lo que se estaba comentando es eso, que una propuesta que planteamos y que llevamos planteando desde hace bastante tiempo y que además hemos trasladado a las comunidades autónomas desde 2017 es que la necesidad de que, como competentes en la ordenación territorial, estas zonificaciones que hay que hacer en el territorio se hagan y se hagan de manera vinculante para que todo el mundo tenga las reglas del juego de manera muy clara y que, porque además es que tener las reglas del juego muy claras ofrece seguridad jurídica a todo el mundo, a quienes tienen que invertir, a quienes disponen de tierras, que a lo mejor les ofrecen, les hacen una oferta, y sobre todo a quienes tienen que consumir la energía y a quienes tienen que ver que generar una nueva configuración de sus paisajes, por ejemplo, o de sus ciudades, ¿no? Ese tipo de cosas. Establecer reglas y aclarar las Sí, cosas siempre es positivo. conociendo este país no es posible. Suena un poco Yo creo extraño. que no solamente es posible, sino que es necesario. Creo que hay empiezan a haber tímidos ejercicios de zonificación que parecen que pueden llegar a ser vinculantes y desde luego SEO tiene bastante claro que no va a parar, ya sabéis que somos muy tozudos, no va a cejar en su empeño en que esto sea así y si tiene que, como hemos tenido en otras ocasiones, recurrir a instancias judiciales para lograrlo, pues lo haremos. No nos gustaría tener que hacer eso porque litigar cuando lo que tenemos es una emergencia climática que tenemos que resolver lo antes posible, nadie lo quiere hacer y desde luego nosotros no lo queremos hacer, pero también tenemos muy claro que con los números no es necesario poner en peligro ni a un urogallo ni a un sisón. Está claro. Ni tampoco un pueblo que quiere un futuro, porque otra cosa que vosotros estáis haciendo mucho hincapié es cómo estamos pasando los problemas industriales de las grandes ciudades a las zonas rurales. Les hemos mandado las macrogranjas, ahora les montamos las grandes instalaciones energéticas, los vertederos. Es que en lugar de ayudar a la gente que sigue apostando por el territorio, parece que solo les estamos mandando lo peor que tenemos en nuestras ciudades. ¿No? Y eso también es Desde injusto. luego, sí, desde luego hay una cuestión se abre una oportunidad con la producción energética muy interesante de generar un nuevo pacto ciudad-campo, ¿no? No podemos externalizar también nuestra generación de energía y que el campo se convierta en el enchufe, ¿no? Ya, o sea, no podemos. Yo paseo por Madrid. Cuando vuelvo, bueno, ahora no lo hago mucho, lamentablemente, por las restricciones, ¿no? Pero cuando vuelvo de mi pueblo y paseo por Madrid y digo, ¿cómo? Antes, yo entiendo que en mi pueblo tiene que haber infraestructuras renovables, primero para abastecer a mi propio pueblo, desde luego, a través de espero que sea una comunidad energética local, en un espacio dentro del término municipal, ¿no? Pero incluso podría decir, oye, mira, pues a lo mejor es necesario por la zona, porque hay un punto de conexión, pues plantear una instalación que sea compatible, ¿no? Eh, pero para que yo diga, vale, venga, vamos a trabajar sobre esa base, primero debería llegar aquí, cuando llego con el tren, y encontrarme el corredor de Atocha y el corredor de Atocha, toda la infraestructura enorme que es Atocha, todos los edificios alrededor, todos con cubiertas solares. Lo primero que debería ver una persona del mundo rural cuando llega a una gran capital es ese tipo de esfuerzo, que todo el mundo se ha puesto las pilas y que las ciudades han hecho su parte, ¿no? Hay un montón de. Es cierto que el autoconsumo, pues las estimaciones hablan de que puede cubrir 20 gigas, tenemos que llegar hasta 60 gigas según el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, ¿no? Esto es la realidad, esto es lo que nos han puesto encima de la mesa, estos son los números. Bueno, pues sí, estos son los números que se nos han planteado y más o menos la estimación más alta es que se podría llegar con autoconsumo a unos 20 gigas. Bueno, aunque sean 10, es igual, pero lo que no puede ser es que no estemos poniendo toda la carne en el asador desde las ciudades para, ¿Qué para, punto para, para convencer al campo de que también hemos hecho ese nuestra parte, ¿no? 20%, o sea, perdón, esos 20 gigas, Ese 20 gigas. ¿qué porcentaje sería de lo que necesita el país? O sea, sería un tercio de lo, O de sea, que lo, del total. un tercio Pero podría ser de autoconsumo. Bueno, autoconsumo, de consumo cercano. de consumo, sí, de consumo basado en infraestructuras urbanas. A ver, es cierto
que es necesario establecer, el número no está hecho del todo, son estimaciones. El gobierno está trabajando en una hoja de ruta del autoconsumo, una estrategia, perdón, del autoconsumo y seguramente del autoconsumo de las comunidades energéticas y seguramente tendremos mejores datos pronto, ¿no? Yo tampoco quiero que sentemos la base porque hay cierta horquilla, ¿no? Y hay diferentes modelos con respecto a esto, ¿no? Pero lo que está claro es que es algo con independencia de lo que sea, es algo que hay que hacer, porque es algo que va a ser bueno para liberar presión al campo, va a ser bueno para nuestros bolsillos, va a ser bueno para el clima y además es rentable. Y además ayuda a combatir la pobreza energética. Y además, bueno, va a haber hay un interés y un impulso muy decidido no solamente por el Gobierno de España, sino por las comunidades autónomas, por los ayuntamientos y también por la Unión Europea. Si todo esto se está concentrando, tenemos que ponernos las pilas. ¿Y qué pasa aquí? Bueno, pues aquí, como dice un amigo mío, pues aquí pasa la teoría de la junta del vecino, que es que hay que sentarse con nuestros vecinos y fíjate, no hace falta convencer a todos, solo hace falta convencer a un tercio, pero hay que convencerlos. Y hay que convencerles, fíjate, de una cosa que en realidad es muy rentable. Te voy a poner una metáfora que me gusta mucho de Mario de Coop. Mario dice que el autoconsumo es como si tú te compras una casa, no tienes que pagar dinero para comprarte esa casa, ¿eh? Te la compras a coste cero y la vas a pagar con el alquiler de esa casa durante 8 años. Y a partir de esos 8 años puedes disfrutar de esa casa y alquilarla y disponer de ella como quieras. Claro, lo tienes Ese es el modelo. Sí, sí, sí. Oye, ¿y qué te parece el tema de lo que son sobre todo los parques de aerogeneradores en el mar? ¿También sería una solución? ¿Tiene menos impacto en el mar que en tierra? ¿Es más fácil instalarlos? Bueno, en el mar hay una cosa paradójica, ¿no? Y es que España, fíjate, ha hecho más los deberes de los ha hecho en tierra. Probablemente porque en el mar no tenemos tanto nivel de gobernanza. El mar, la competencia fundamental está en el Estado y el Estado en 2011, si no recuerdo mal, ya planteó una primera normativa que establecía ya zonas de exclusión de lugares donde de entrada ningún desarrollo se podría poner porque implicaba una afección a la biodiversidad, ¿no? Esas zonas de exclusión se tienen que actualizar, se tienen que mejorar porque conocemos y hemos protegido más zonas del mar. Entonces, bueno, pero creemos que hay un punto de partida interesante. Es una tecnología sobre la que la Unión Europea, las eólicas marinas, ha puesto mucho interés. Probablemente tiene más interés en otras zonas del norte de Europa. Pero bueno, que en el caso de España pues parece ser que también se está estudiando. Sobre todo se está estudiando en zonas que hay que mirar con mucho detalle, como puede ser Canarias, ¿no? Con toda como dice la canción, ese inmenso jardín, ¿no? Que es Canarias, ¿no? En otras zonas pues también se está mirando. Y bueno, hay que estudiarlo muy bien y desde luego no es ni mejor ni peor, volvemos a lo mismo. Depende de cómo se hagan los proyectos y depende de cómo se hagan los estudios de impacto ambiental. Es importante tener en cuenta que no tenemos mucha información sobre la afección de biodiversidad en eólica marina porque obviamente pues me refiero sobre todo a mortalidad e impacto. Así que hay que ser especialmente muy cuidadosos sobre cómo y dónde se ponen. Me están preguntando que si va a seguir esta charla, que les parece interesante, si se puede ver luego. Luego queda en lo que es el canal de televisión, de Instagram, ahí va a quedar. Y luego también haremos un resumen como entrevista en el blog de Cygnus Ecovalor. Ahora mismo hay una polémica tremenda por la subida de la luz que estamos viendo. Y como también coincide con esta llegada de tantos proyectos de energías renovables, da la impresión de que hay una nueva burbuja económica como la que tuvimos con el ladrillo, ¿no? ¿Hay relación en ello? O sea, nos hemos disparatado y está saliendo todo más caro y más desorganizado como fue todo ese hormigonar nuestro país. ¿Hay alguna relación con ello? Bueno, mira, yo creo que del sistema eléctrico es esas cosas que es como, en el caso de España, el sistema eléctrico, igual que la factura eléctrica, son como entelequias, es muy complicado entenderlas bien y obviamente a la pregunta, ¿tiene relación? Pues sí, seguro, porque lamentablemente es un sistema tan complejo
que todo está conectado. Yo creo, no obstante, que chascarrillos aparte y estas cosas que se hablan tanto de si la lavadora a tal hora o si la plancha a tal hora, yo la verdad es que bueno, entiendo que se intente traducir los cambios, un cambio normal. Uy, perdón, que me caía. Que se intenten traducir las cosas, ¿no? Y que se intenten explicar, pero yo creo que ese ejercicio es necesario hacerlo de una manera hay que dedicarle más tiempo y más mimo, ¿no? Porque a lo mejor también en ese tipo de argumentación tú puedes decir, oye, pues, ¿cuál es la diferencia entre poner una lavadora en frío y una lavadora a 60 grados? Porque te puedo asegurar que poner una lavadora en frío, e incluso en el mayor tramo, en el tramo más alto, pues es sensiblemente más barato, ¿no? O sea, no podemos, en una cuestión como esta, que además afecta a tanta gente y que además arroja una realidad terrorífica, como es la de la pobreza energética, me parece que es importante tratarla con con la seriedad que tiene. Creo que lo que se está haciendo y lo que se tiene que seguir haciendo es trabajar con señales que permitan que los ciudadanos nos empoderemos y nos apoderemos de nuestros consumos energéticos. Tenemos que dominarlos como dominamos los consumos, otros consumos con los que nos hemos familiarizado y que sabemos manejar muy bien, como por ejemplo este del móvil, ¿no? Yo, por ejemplo, mira, lo que ha pasado antes, que me acabo de dar cuenta, es que yo tengo un límite diario de datos. Decido en un momento determinado del día no utilizar más datos y se me había olvidado conectarme a la wifi porque soy un poco despistado, con lo cual pues mi autogestión de tarifaria de mi móvil me había dicho hasta aquí hemos llegado, Miguel, ya no vas a consumir más datos porque tú mismo te has impuesto esto, ¿no? Hay una serie de cosas, obviamente no es lo mismo, no podemos compararlo porque estamos hablando de un servicio esencial como es el de la luz Sí, o el del aire, el frío y el calor. necesitaríamos más educación como consumidores sostenibles, o bueno, como consumidores, ¿no? Igual que Tenemos lo que, tenemos tenemos claro que, cuando vamos a tenemos coger un sobre, avión y buscamos lo más barato, o cuando vamos a comprar algo por internet, parece que no tenemos claro el tema de la luz, que también se pueden elegir tarifas, compañías, ahorros. Sí, el elemento de la tarifa, el elemento disruptivo que establece este nuevo modelo tarifario, que obviamente no es que tiene que ser mejorado y que además tiene que ir avanzando y mejorándose, es que te permite tomar decisiones sobre tus consumos. Y además lo que hace es lo que te hace es mandarte una señal para que consumas cuando menos demanda energética hay, de tal manera que vamos evitando estos picos que sobre todo son los que son malos para el clima, son malos porque generamos mucha distorsión y son malos también para nuestro propio bolsillo, ¿no? Te hace eso. ¿Qué más cosas te hace esta tarifa? Pues te permite contratar diferentes potencias, porque no necesariamente tienes que estar sobrepotenciado todo el día en casa, ¿no? Pero bueno, más allá de esto, han pasado otras cosas en las últimas semanas que también son interesantes, ¿no? Pues se ha planteado que una parte de las empresas eléctricas pues no tengan una sobre-retribución, es decir, esto que se llaman los beneficios caídos del cielo, ¿no? Que esos 1.000 millones de euros que ahora mismo tienen, así por así decirlo, pues caídos del cielo, pues se reinviertan, se reinyecten, ¿no? Otra cuestión que se está planteando es que una parte de lo que ahora pagamos nosotros como término fijo, pues lo paguen las empresas. Ay, a ver, no me digas que te pierdo otra vez. A ver, ¿otra vez te pierdo? Ay, esto de los directos, perdonadme. A ver, ¿por qué no? Creo que hemos vuelto a perder. No, no, lo hemos perdido otra vez. Podéis mandarnos algunas preguntas, a ver si, bueno, si conseguimos que se conecte otra vez Miguel, para poder comentarlas con él, ¿no? De algún proyecto que tengáis, de lo que queráis saber o de actuaciones que están haciendo ahora desde SEO Verlife. Y no le veo yo dónde está aquí. Me parece a mí que se nos ha vuelto. No sé si ha tenido otra vez problemas con la conexión, porque ahora mismo ya no le veo aquí conectado. A ver, Miguel, manifiéstate. ¿Dónde estás?
Sí, al final estamos hablando que es importante. Nos están diciendo, dice, yo tengo desde hace 4 años un sistema tarifario que, que entonces al final es eso, que cada uno elija como... Pero claro, hace falta información, que quizás es lo que nos falta, ¿verdad? No tenemos mucha información sobre... De hecho, no creo que haya nadie que conozca muy bien qué es eso de lo que estamos pagando por... Lo que estamos pagando con nuestra tarifa eléctrica. Cuando te llega el boletín, no tienes muy claro qué es lo que estamos pagando, solo lo que tenemos que pagar, ¿no? Tenemos muy poca información. No, pues yo creo que le hemos perdido a Miguel. Vaya, no sé si se habrá quedado sin batería ahora o qué. Le estás diciendo, claro, que los gobiernos están haciendo el juego a las eléctricas. Esa es otra de las partes que yo creo que es importante comentar. Hasta qué punto los gobiernos están condicionados por las grandes empresas eléctricas, que desde luego tienen mucha más fuerza que lo que puede tener un pequeño pueblo o un pequeño colectivo. Y también es que hay mucho dinero. Por eso le hablaba yo del tema le decía Miguel, el problema que tenemos con, a ver, que ya ha vuelto Miguel. A ver, a ver. Ah, me estoy poniendo, a ver si le puedo. Ahora tengo a Miguel. A ver, claro, el tema de desarrollarlo, el tema de autoconsumo yo creo que es ahora mismo lo más importante y es lo que deberíamos también apostar. Perdonad, que no sé qué está pasando con mi móvil hoy. Se te habrá Me está saltado jugando muy malas del wifi o algo así. no sé qué ha pasado en esta ocasión. Perdonad. Bueno, nos estábamos comentando, ¿no? Mientras tanto, que claro, tenemos muy poca información, que hace falta más educación, pero que también da la impresión de que las grandes empresas influyen mucho más en los gobiernos de lo que puede influir, claro, un pequeño pueblo, un colectivo, y que al final están un poco da la impresión, ¿no? De que los gobiernos están un poco al dictado de estos grandes proyectos. Pero esto es lo que precisamente tiene que conseguir, el modelo renovable es lo que tiene que conseguir cambiar, ¿no? No podemos, la transición ecológica no significa cambiarlo todo para que nos quedemos igual. Uno de los elementos disruptores que tiene las energías renovables es que nos convierte a los ciudadanos en parte activa de la generación energética, nos convierte en parte activa. Mira, hay ejemplos en España estupendos, como ese aerogenerador maravilloso creado por una comunidad energética local, que invirtieron una serie colectiva de ciudadanos y plantaron un aerogenerador que genera electricidad y que está abasteciendo a un montón de gente, ¿no? Hay ejemplos interesantísimos de modelos de autoconsumo en comunidades energéticas locales, y seguramente vamos a ver muchísimos más en los próximos años. Vamos a ver cómo la ciudadanía se autodetermina y este modelo tan centralizado, ¿no? Tan externalizado, ¿no? Hemos externalizado nuestros abastecimiento eléctrico en grandes empresas, pues vamos a ver cómo los actores se multiplican por un montón. De hecho, un ejemplo claro en esto, por ejemplo, es el tema de las subastas, ¿no? Sabes que ahora cada año pues se va a subastar una serie de gigas, bueno, de megas, y se van a vender a un precio de subasta, ¿no? Los promotores pues participan en la puja y se quedan, por así decirlo, los proyectos los que ofrecen el precio de energía, de venta de energía más barato, ¿no? Esto no solamente abarata la factura, sino que permite que pequeñas, grandes y medianas participen. En el primer ejercicio que se ha hecho esto, pues al parecer la diversidad de promotores que obtuvieron pues fue bastante importante. No solamente fueron grandes compañías, sino también pequeñas. Y yo creo, además a este sistema, pues supuestamente se va a permitir se va a abrir también a las comunidades energéticas locales y a los proyectos de menor tamaño. Es decir, que en realidad las renovables, si lo hacemos bien y además la ciudadanía se involucra de una manera masiva, que yo creo que va a pasar, van a cambiar, pero para bien, la manera que producimos y generamos energía. Yo por eso creo que las renovables social y ambientalmente responsables
no solamente son viables, porque tenemos todo para que lo puedan ser, sino muy, muy positivas. Nos queda ya muy poco tiempo, como hemos tenido también estas interrupciones. Quería terminar- Perdonadme, los disculpo mucho, Nada, no te disculpadme con preocupes, pero este queríamos asunto. terminar, por lo menos vamos a hablar de aves también, ¿no? Y de biodiversidad. ¿Por qué son tan importantes las aves y su conservación? Mira, para mí las aves son importantísimas porque son la primera conexión que tenemos todos con la naturaleza cada día, más allá de las plantas, ¿no? No, las plantas obviamente son ovicuas, tenemos todos plantas, las vemos, pero digamos que de la fauna es probablemente siempre la primera conexión que tienes. Y desde luego para mí lo es, ¿no? Cuando veo ver un gorrión, tienes ya una conexión y te das cuenta de que formas parte de algo mucho más grande, ¿no? que tú mismo, ¿no? Pero bueno, dejando esta cosa lírica que tengo yo con las aves, que me puso a mí mi profesor Rodolfo hace muchos años en la cabeza, las aves son un elemento, son el grupo de la fauna más estudiado porque son el más accesible y es el que más información nos ha ofrecido, ¿no? Las aves son un elemento fundamental, son un indicador del bienestar, del buen estado de salud de nuestros ecosistemas y de todo el conjunto de la biodiversidad. Y también son un indicador, cuando les va mal, son un indicador del mal estado de la naturaleza y también del mal estado de nuestra salud, porque si no hay pájaros, es muy probable que el ambiente sea también dañino para nosotros. Un ejemplo de ello, y el más gráfico y el que más conocéis todos, seguramente sea el de los gorriones. Claro, si es malo para ellos, ¿qué no será para nosotros, verdad? Mm. Hay un Sí, frase- además ten en cuenta que se trata de una especie ligada al ser humano. Si el ser humano se va de un pueblo, lo peor que le puede pasar a un pueblo es que se quede sin paisanaje y sin gente, y cuando se queda sin gente, la primer indicador es que se quedan sin gorriones Fíjate, fíjate. Un pueblo sin personas y al final es un pueblo sin y sin instituciones. gorriones. No dependen tanto de nosotros. Hay una frase que le gusta mucho a tu directora, de mi querida amiga Asun, que es ni un grado más ni una especie menos, ¿verdad? Ese sería quizá la mejor conclusión que podríamos sacar también de esta charla, ¿no? Que necesitamos luchar contra el cambio climático, que es una prioridad absoluta, pero por supuesto no a cambio de perder biodiversidad, no a cambio de perder paisaje. Yo creo que eso es bonito. No sé si en estos últimos, me quedan unos poquitos minutos, pero si nos quieres dar así un mensaje final, ¿no? De por qué conocer y cuidar las aves nos ayudará a vivir mejor y también a ser más felices. Bueno, yo creo que es el mensaje de Asun, bueno, ¿qué voy a decir yo, no? Que trabajo para ella y es un privilegio y un honor. Eh, sí, o sea, ni un grado más ni una especie menos. Lo dice la ciencia, lo dice la calle, lo dice el sentido común. Eh, la primera línea de defensa frente a la emergencia climática es la naturaleza, y si no resolvemos la emergencia climática nos vamos a quedar sin naturaleza, así que o hacemos las dos cosas a la vez o no vamos a hacer ninguna. Y hay que seguir a las aves nos marcan el camino. Si les ponemos un obstáculo, nos estamos poniendo un obstáculo a nosotros. Si desaparecen de un espacio, estamos degradando ese espacio probablemente para muchas generaciones futuras, ¿no? Eh, nos lo ponen muy fácil las aves. Si las cuidamos, estamos cuidando del conjunto del conjunto de la biodiversidad y nos estamos cuidando a nosotros mismos. Así que no hay nada más fácil que escucharlas y atenderlas. Y que si a ellas les va bien, a nosotros también nos irá mejor, ¿verdad? Si les va bien a las aves, nos va bien, porque además es que otra cosa que dice Asun y otros muchos compañeros de SEO, que lo de imaginarse un planeta sin aves, yo creo que a nadie se le pasa por la cabeza. No, la primavera silenciosa no la quiere nadie, ¿verdad? No, 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 no. eso ya lo teníamos, fíjate, desde hace cuántos años lo tenemos claro, ¿no? Y sin embargo, la primavera silenciosa cada vez es más silenciosa en lugares como Doñana. No tiene ningún sentido. Bueno, muchísimas gracias, Miguel López, por tu tiempo, por tu sabiduría, también por esa visión positiva y optimista del futuro. Eres, como yo decía al principio, Sí, yo soy un poco optimista, demasiado, hay que serlo, hay que pero serlo. me Yo gusta también lo soy. serlo. Yo siempre digo que si nosotros somos el problema, también somos la solución y lo vamos a encontrar. Que para algo somos la especie inteligente, ¿verdad? Muchísimas gracias, Miguel, director de organización de Soberlife. Que te vaya muy bien, que te vaya bonito, que disfrutes también
de esos pájaros que sigues teniendo en la cabeza y que no los pierdas nunca. Muchísimas gracias. Pues muchas gracias por este rato y perdonad las interrupciones, me lo he pasado muy bien y os invito a todos a leeros, a escribirnos, a hablar más sobre renovables responsables, porque todos los días en SEO Live es el tema principal de conversación. Y hacerse socio de SEO Life también, ¿eh? Ah, bueno, eso Por ya supuesto. eso lo has dicho tú, Ya ¿eh? somos más de 10.000. Ya somos más de 10.000. Bueno, ya casi somos, vamos a intentar este año acabar el año con 21.000. Eso nos gustaría llegar a ese objetivo. Así que, venga, ayudadnos a llegar a acabar el 21 con 21.000. Venga, por los 21.000. Venga, buen día, disfruta de la tarde. Y de los consejos Igualmente, que hasta andan por ahí. luego. Un saludo muy fuerte. Sí, eso es. Hasta luego, Chao. Miguel. Un abrazo y un abrazo a todos.